Si fuera una clase biología masculina, pues sería testosterona, listo. Y terminamos. Ojalá son más cuestionables. Sería más de La simplicidad de la vida. Pero no. No es en la complejidad. Entonces va. Sí, ¿alguna vez han leído un poquito sobre el ciclo ovárico? Las mujeres sí suelen saber mucho de esto, muchachos. Pero los hombres realmente poco. Porque las niñas sí saben, porque las niñas sí suelen llevar el conocimiento de su ciclo. Entonces suelen saber en qué momento están ovulando, en qué momento están cerca de la menstruación. ¿Sí o no, niños? Sí. Las preciosas. Sí. Porque hay algunas que, o que de pronto no es culpa de ellas, sino que son muy irregulares y es muy difícil para ellas determinar en qué fase del ciclo están. ¿Sí? Básicamente entonces acá vamos a tener tres hormonas que como que están conformando el eje. Algo así como hacíamos hipotálamo, hipófisis, tiroides. Aquí vamos a tener hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Entonces, arrancamos con la hormona liberadora de gonadotropinas, que es la GnRH, que esto sería hipotálamo, ¿no? Sí. Luego, hormonas hipofisiarias, que sería la FSH y la LH, que igualito en el hombre se secreta. Hasta esta parte es parecido hasta cierto punto. La FSH es la folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Y ahorita les explico por qué estos nombres. Y pues tenemos las hormonas ováricas, que tenemos estrógenos y progesterona. A nivel ovárico también se pueden secretar pequeñas cantidades de testosterona, pero son pequeñas, nunca en condiciones fisiológicas. Van a producir testosterona a nivel de un testículo, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un poquito de anatomía. Entonces, pues tenemos la cavidad abdominopélvica, recto, útero, vejiga, ¿sí? Y todo lo que son los anexos ovarios y trompas de Falopio. Entonces, en el ciclo ovárico, en la fisiología del ciclo ovárico, hay unos tiempos donde se secretan diferentes tipos de hormonas. Entonces, casi siempre en promedio el ciclo menstrual suele durar de unos 28, unos 30 días. Promedio casi siempre los libros ponen 28 del ciclo sexual femenino. Entonces, la primera parte del ciclo, que más o menos hasta el día 13 o 14, más o menos aproximadamente, predomina la secreción de estradiol. ¿Qué es el estradiol? Estrógenos. Es el principal estrógeno que se secreta. Por eso es que los anticonceptivos orales tienen ¿qué? Estradiol, variantes del estradiol, como por ejemplo el etinidestradiol. Comprender esto es importante para que ustedes comprendan cómo funciona la farmacología de esto cuando se le dan a las mujeres los anticonceptivos de todo tipo. Entonces, predomina el estradiol más o menos en la primera mitad del ciclo, casi día 13 y 14, más o menos 15. Y posterior a este predomina la progesterona, más o menos hasta el día 28, más o menos. ¿Por qué se producen estos diferentes picos de hormonas en diferentes partes del ciclo? Porque tiene que ver es con los picos de secreción de FSH y LH. ¿Listo? En la primera parte del ciclo predomina la FSH hipofisiaria. Y en la segunda fase del ciclo, pues realmente la FSH tiende a disminuir y comienza a aumentar un poquito la LH o la luteinizante.
Entonces, en una mujer que está en edad fértil, las mujeres cuando nacen, ellas tienen una reserva de ovarios, de folículos para toda su vida. Entonces, los ovarios tienen miles de diferentes folículos que van a, digamos, a madurar de ahí en adelante cuando comiencen, digamos, la madurez sexual. Y esos folículos se van a agotar en algún momento. Es decir, la mujer ya viene con una reserva limitada de lo que son células sexuales como tal. ¿Sí me hago entender? Mientras que los hombres, ¿qué sucede? Pues hay una producción continua, incluso en la vejez se sigue produciendo. En la mujer no. Y eso lleva a que algunas mujeres llegan a una reserva o a un agotamiento de esos folículos. Entonces hay mujeres que en edad temprana, por ejemplo a los 36 o 37 años, se agotan ya la reserva de folículos que tenía para toda su vida. Entonces entran en infertilidad, entonces le toca recurrir a tratamientos in vitro, toda esta cuestión. Y pues llegan y empiezan a presentar amenorreas, empiezan a presentar todo este tipo de alteraciones menstruales y dificultad para quedar en embarazo. Entonces, pues las mujeres en edad fértil se presentan variaciones rítmicas a lo largo del mes de la secreción hormonal, como lo estamos viendo en la gráfica anterior. Y esto conlleva a cambios en los mismos órganos sexuales y en los ovarios mismos. Cuando la niña pasa al desarrollo, pues hay unos cambios de características sexuales, ¿no? Y cuando ya está la mujer en su madurez, en los mismos diferentes días del ciclo tiene diferentes cambios. Entonces hay mujeres que en algunos días del ciclo sienten cambios como en el tamaño mamario, o en la congestión mamaria, o en la sensibilidad mamaria. ¿Sí? Hay días del mes en donde no tolera que nadie le hable, no tolera que nadie le diga nada, no tolera que el novio se le acerque. Pero hay otros días del ciclo donde ven lo mismo que se llevan hace 10 años, el mismo novio hace 10 o 15 años, y lo ven en esos días y lo ven como si fuera ¿qué? Como si fuera así el macho alfa, por los mismos cambios hormonales. Incluso hay postulados que dicen que en algunos días del mes las mujeres pueden verse más bonitas, y esos estudios aluden a que no es por la misma mujer, sino por las mismas hormonas que pueden llegar a ser percibidas por el hombre. Por el hombre. Pero eso es la ovulación. Sí. Sobre todo en la ovulación. ¿Por qué en la ovulación? Porque la llama a fecundar. Está periodo, entonces está llamando pues prácticamente. Eso suele suceder y es parte de la fisiología. Los seres humanos perdieron mucha capacidad de olfato y de detección de ese tipo de hormonas por el olfato, como si lo son sensibles los animales. Incluso a metros pueden detectar las hembras que están dispuestas a la reproducción. Nosotros no tenemos ya esa capacidad, pero sí se cree que aún en mujeres en días de ovulación puede tener cierto efecto en el hombre, y se cree que pudiera ser a través del olfato. La edad promedio en que sucede la menarquia, ¿cuándo es? Más o menos 11, 12 años, puede ser antes o puede ser después, y eso tiene que ver mucho con alteraciones pues, de la parte hormonal. Si ustedes se dan cuenta, cada generación que pasa hay niñas que cada vez se desarrollan más rápido. Ahora en las consultas de pediatría puede llegar una mamá con una niña de 9 años ya diciendo que ya está manchando un poquito.
y niñas de 9 años que cuando les hacen la clasificación de Tanner ya tienen botón mamario, sí, ya tienen cambios, como empezar a iniciar ya las características sexuales femeninas. En hombre no he visto tanto cambio como igual, pero en la mujer sí. Y si ustedes le preguntan a sus mamás, incluso ellas les pueden contar de las que estaban antes de ella, decían, no, pues a mí, no sé, a los 13 años, incluso algunas a los 14, 15, ahorita no, 11, 10, 9, ¿sí? Y pues esto tiene que ver también muy probablemente pues el uso de, o se cree que puede ser por el uso de muchas de los productos cárnicos o embutidos que se consumen, hormonas a ese nivel. No estaba tan loca Natalia París cuando decía esas barrabasadas, pero sí es que el problema es que, por ejemplo, para algunos productos cárnicos como el pollo, se suelen usar ciclos como esteroideos para que el pollo retenga agua y la masa muscular crezca y en pocos días, meses, esté grande. Entonces estas carnes pues tienen alto contenido hormonal. Entonces pudiera ser por ese lado. Entonces acuérdense que la menarquia es que y la telarquia. No, la telarquia. No. Que comienzan las que. ¿Sí estaba cerca? Pero cambié la L por la T. Busquen qué es telarquia. Aparición de botón mamario. Aparición del botón mamario. Telarquia. Ustedes cuando Pero eso no aparecía antes de la menarquia. No, al revés, eso no pasa es cuando se empieza una relación sexual. El botón mamario es súper no, ahí lo leyó la Congreso. Pero es que no entiendo. La telarquia es el inicio del desarrollo mamario en las niñas que se manifiesta con la aparición de un botón mamario, pequeño montículo de tejido bajo el pezón y la areola. Primera etapa visible de la pubertad. Cuando ustedes están en pediatría, muchachos, cuando ustedes están en pediatría les enseñan a clasificar el Tanner. Esta tarde, si quieren buscarlo ahí, Tanner con doble N. El Tanner es básicamente, usted agarra un niño y agarra una niña. Y el Tanner tiene una clasificación. Entonces le dice, ¿cómo ve la niña? Párela de frente, párela de lado. Mírele la zona mamaria. Si está planita, por ejemplo, entonces es un 0. Si está planita y tiene, no sé, como que pigmentación, no así, entonces 1. Si se ve un botón mamario, o sea, se ve planita, pero usted ve un botoncito a nivel mamario, muy pequeñito. Incluso se puede palpar un poco. Ese ya es el inicio de que está empezando la zona glandular a crecer. O sea, esa niña a nivel hipofisiario ovárico ya está empezando el eje a trabajar, ¿sí? Ya luego viene más adelante que el crecimiento mamario, o sea, la definición de la mama como tal, que se distingue de la zona torácica, y los cambios de pigmentación que vienen en la areola, el pezón. Y en el niño es exactamente lo mismo, pero sobre todo concentrándose en la zona testicular y púbica. Entonces, que el tamaño de los testículos, toda esta cuestión, tamaño del pelo. Y con el Tanner, usted se da cuenta si un niño se está quedando o va bien de desarrollo. Entonces, una niña que, por ejemplo, tiene 15 años o 14 y tiene un Tanner 1 o 2, es una niña que está teniendo un retraso en la madurez. ¿Ven? Entonces con eso ustedes se llenan de razones pues, para mandarla para pediatría, para ver qué es lo que está sucediendo. Si pronto tiene alguna alteración a nivel hipofisiario o tiene alguna alteración a nivel ovárico, pues toca mirar. Entonces bueno, listo. Está la niña, la mujer se desarrolló y empieza a tener ya los ciclos menstruales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En la zona, en el ovario en ellos, como les digo, hay diferentes folículos y cada mes van a sacar una cohorte de folículos.
Entonces, por decir de alguna manera, un mes abro yo la puerta y les digo, salgan 5 de ustedes, salgan 5. Pero de esos 5, ¿cuántos se van a desarrollar? Uno solito. Acá sucede al revés. Al revés no, sucede de la misma manera, pero salen mucho más folículos, salen 10 o 15 o 20 folículos. ¿Y qué son? Pues realmente cuando las niñas están muy pequeñitas, como les digo, casi todos están en folículos primordiales. O sea, folículos que están ahí listos para ser utilizados en cualquier momento de la vida. Como si fueran óvulos congelados no desarrollados, sino listos ahí para empezar a germinar. Y cuando empiezan a exponerse, entonces agarran un montón de folículos primordiales, los sacan, hace el ovario la selección y estos van a empezar a competir y empiezan a desarrollarse a folículos primarios. En histología, no, pero ¿para qué les digo? Algunos sí lo tenía, algunos sí lo tienen. ¿Para qué les pregunto? En histología, ustedes vieron que se ve, lo podían colocar como una laminita donde se veían así como todos los cambios Sí, de pero no folículo. varios se veían. Sí, entonces el folículo primario es el folículo primordial que crece en tamaño y empieza a desarrollar células alrededor de este folículo. Acá tiene pues un líquido coloide más o menos y estas células empiezan a desarrollarse alrededor para llamarse más adelante lo que van a ser las células de la teca. Esa es la diferencia entre el folículo primordial y primario. Las células que están alrededor crecen y el folículo mismo aumenta un poquito de tamaño. ¿Cómo sucede esto? Porque la niña que ya se desarrolló, la mujer que tenemos en este momento el ciclo ovárico que estamos estudiando, va a empezar el ciclo. Imaginémonos que está en el día 1. Entonces en el día 1 empieza la producción hipofisiaria de FSH y LH, las dos. Pero ¿cuál va a predominar en estos días? Estamos en el día 1. La FSH, que se llama folículo estimulante. Por eso va a predominar la primera mitad del ciclo, porque va a estimular ¿a quién? Al folículo para crecer. Todos estos folículos que seleccionamos, ellos son sensibles a la FSH, pero unos más que otros. Lo que garantiza que a medida que la FSH se incrementa, pasan los días, todos crezcan y van a necesitar cada vez más folículo estimulante para seguir creciendo. Pero en determinado momento, que se va acercando el día 14, ¿qué pasaba con la FSH? Empieza como a disminuir un poquito. ¿Y eso qué garantiza? Que solamente los más sensibles a la FSH pueden sobrevivir. O sea, van a sobrevivir cada vez con menos FSH. Y los que no lo sean van a entrar en un proceso que se llama ¿qué? Como atresia o regresión. Se van a secar y se van a destruir. Entonces, la FSH en los primeros días empieza a estimular el folículo. ¿Para qué? Para que pasen esos folículos primarios con todo el desarrollo a llamarse folículos secundarios, folículos de Graf, folículos maduros. Míralo acá. Entonces acá les muestra folículo primordial, folículo primario, folículo secundario y el folículo de Graf, que ya tiene una distinción, tiene un antro, tiene el ovocito ya desarrollado, las células de la teca interna, las células de la teca externa y las células de la granulosa. ¿Por qué la FSH comienza a disminuir con el paso de los días? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la causa de que la FSH los primeros días empieza poderosa a subir, a subir, a subir y los últimos días baja? Pero la progesterona. ¿Cuál es la causa? Ya está estimulado. Ya se estimuló, ya se estimularon El los folículo folículos. inhibirá ¿Cómo sabe el cuerpo que eso está pasando? el folículo secretando que inhiba la liberación. Tiene que haber una retroalimentación negativa. Y esa retroalimentación negativa va con esto, las células de la teca interna. Va así, entonces, folículo estimulante, ya digamos tenemos el folículo primario pasa a secundario y ya a partir de este momento muchos van a entrar en
en regresión, ¿sí? Y solo, pues básicamente, uno de ellos va a terminar siendo un folículo de Graf totalmente maduro. En este momento aparecen las células del ataque interno, son las primeras que aparecen, y ellas empiezan a producir estrógenos. Los estrógenos empiezan a hacer una regulación negativa hacia dónde? Hipotálamo hipófisis. Y esa regulación negativa tiene especial, en cuanto a estrógenos, tiene especial poder sobre la secreción de la folículo estimulante. Entonces, a medida que hay más folículo estimulante, hay más desarrollo de folículos secundarios que producen cada vez más que estrógenos, que hacen regulación negativa hacia el hipotálamo hipófisis, que hace que produzca cada vez menos que FSH, que hace que los folículos que sean menos sensibles a la FSH necesiten cada vez más, pero como no tienen, empiezan un proceso de regresión, de muerte celular, que lo van a ver en fisiopatología, de muerte celular, y solo el más sensible llega a folículo de Graf, que sigue produciendo estrógenos. Este es el folículo que ya está maduro y en determinado momento se va a romper y va a liberar el ovocito. La parte de la teca externa es tejido pues, conectivo como tal, que le da soporte a esa estructura para que no colapse. Esto es un poquito más sobre el folículo de Graf, y le muestra un poquito más cómo sería. Básicamente esto es lo que vamos a liberar y esto va a quedar. Cuando esto se queda, pasa esto. Entonces acá le muestran de nuevo todo el ciclo, ¿sí? Desde el folículo primordial hasta toda la parte primaria de Graf. Este sería ya el folículo ya maduro, y ustedes ven acá que se rompe. Mire que libera solamente el ovocito, esto que está acá, que realmente es el ovocito, pues, y que conocemos nosotros como el óvulo, que se va a fecundar. Y luego de eso, como el ovocito fue el que se liberó, queda ¿qué? El resto. ¿Y qué era el resto? Las células de la teca, sí, toda la zona pelúcida, y queda esto. Entonces, esos residuos que quedaron de las células de teca y tejido conectivo, al liberarse el ovocito, se transforman, ¿sí?, en un cuerpo lúteo. ¿Se han escuchado el cuerpo lúteo? Sí. Ese cuerpo lúteo se va a encargar los siguientes días de la producción de progesterona. Es por eso que del día 14 o 15 más o menos hasta el final del ciclo predomina la producción de progesterona. Ya acá no va a predominar tanto la folículo estimulante porque no hay folículo que estimular. Va a predominar la hormona luteinizante, que va a mantener este cuerpo lúteo con vida y lo mantiene por al menos unos 14 días aproximadamente. Entonces el óvulo se libera, ¿y hacia dónde va? ¿Cómo? Pero él hacia dónde va. Entonces trompa, las fibras lo captan, trompas, y lo ideal sería que migre por toda la zona de la trompa. Bueno, por toda la zona no, antes de llegar lo que realmente al cuerpo uterino, él va a ser fecundado, ¿sí? Los espermatozoides van a llegar al útero y van a empezar a migrar por toda la parte del útero, van a llegar a esta zona. ¿Y dónde va a suceder la fecundación? En la ampolla. Entonces, ¿la ampolla dónde queda? En las trompas. La ampolla es como una dilatación en las trompas. Ahí sucede la fecundación, y una vez sucede la fecundación, el óvulo empieza a caminar por toda esta zona hasta llegar a ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Qué parte del útero? No, anatómicamente. En el fondo del útero, al fondo. Y se va a posar ahí sí en el endometrio. O sea que una mujer que tenga infertilidad puede tener problemas en muchos lados.
porque puede tener problemas hormonales, que no esté ovulando. Puede que esté ovulando, pero haya dificultad de que los espermatozoides lleguen a la polla. ¿En qué situaciones? Que la mujer tenga cicatrices a nivel uterino, que el moco a nivel uterino sea muy espeso y los espermatozoides realmente tengan mucha dificultad para salir de ahí. Eso es lo que hacen los anticonceptivos. Esos son los que hacen los anticonceptivos. Que el ambiente uterino sea muy hostil. Por ejemplo, una mujer que tiene un DIU de cobre. Solo un organismo como el organismo femenino soportaría metal dentro de un órgano. Ay, por favor. Cobre. Porque ¿sabían cómo funciona el DIU de cobre? Libera iones de cobre y eso genera que, pero o sea, eso genera inflamación. Y eso Es por eso que una mujer con dismenorrea no está probado. Es por eso que una mujer con dismenorrea no se le puede poner un DIU de cobre. Porque si ya le llega a empezar la menstruación, imagínense que usted le coloca un DIU de cobre. Sangra mucho más, le duele mucho más, los cólicos son muchísimo más dolorosos por la inflamación en la zona. Estos iones de cobre generan realmente como si fuera una respuesta inflamatoria permanente. Y cuando llega, cuando llegan los espermatozoides, se encuentra con un ambiente uterino extremadamente hostil, con iones de cobre que por sí solos causan daño sobre los espermatozoides. Y por un ambiente inflamatorio a nivel endometrial, por el mismo cuerpo extraño que hay ahí, que pues va a dificultar mucho que sobrevivan los espermatozoides, tanto como para que logre fecundación. ¿Cómo funciona el DIU de progestágenos? Libera progestágenos. ¿Y qué sucede? No sé. Resulta que los progestágenos o el DIU de progesterona, que hay de 3 y de 5 años, Ah, ese es el hormonal, ¿no? el hormonal. No se hace que nos engordemos y que los cambios sean terribles. O sea, yo me voy a inventar un DIU de progesterona porque quiero que las mujeres engorden. ¿Sí? Ni que fuera botero. No, nada. Pueden ser efectos secundarios del DIU, pero esa no es la función del DIU. El DIU de progestágenos o el DIU hormonal, resulta que la progesterona a nivel uterino causa un aumento de la secreción de moco, tanto a nivel uterino como tal, como a nivel cervical. Entonces, ese moco, hagan de cuenta, pues, tiene canal vaginal, viene cuello uterino, entonces obviamente los espermatozoides son liberados en el canal vaginal y tienen que atravesar el cuello uterino. Les dificulta muchísimo hacerlo porque a nivel del cuello uterino está casi que completamente taponado de moco, ¿sí? Un moco muy espeso, que ellos quedan atrapados en esa zona y se deshidratan por la hostilidad del moco. Y si de alguna manera pasaran, pues realmente a nivel endometrial se van a encontrar con una respuesta muy parecida y muy posiblemente van a encontrarse un ovocito muy difícil de fecundar porque hay cierta disregulación del eje hipotálamo hipoficiario, entonces no hay como una ovulación efectiva. Todo eso hace que el DIU de progesterona pues tenga un efecto anticonceptivo que no es tan doloroso como el DIU de cobre. Lleva a las mujeres también a que tengan un poquito de irregulación del ciclo menstrual, entonces casi no menstruan o menstruan por ahí cada 2 meses, cada 3 meses. Profe, yo le dije que eso era que como pues uno no ovulaba, pues básicamente uno no, naturalmente no tenía el periodo de ser un sangrado falso que producía el mismo cuerpo para seguir el... Como las mujeres cuando quedan en embarazo, cuando el ovocito se implanta en el endometrio puede causar un sangradito y ellas creen que es la menstruación y llama al mar y le dice, hey, no, coronamos, no. Y el man dice, uff, voy a gastarme la prima de diciembre. Llegan, tac. Entonces, pues, porque algunos meses cuando están en todos los absolutamente llegados a
no es que lleguen a tener el periodo, ya es un sangrado del embarazo que tienen que tratarse porque puede ser una amenaza de aborto. Sí. O sea, si el sangrado ya ocurre corriendo el embarazo, ya es una amenaza de aborto. Profe, eso sucede porque los niños se casan muy abajitos, ¿cierto? Pues a mi cuñada le pasó que ella teóricamente menstruó con coágulos y todo normal, o sea, fue hasta el 7º mes. Ella menstruó completamente sus 5 días, su ciclo, a ella le llegaba el día que era. ¿Los días que eran? Por Muy eso probablemente. por eso se dice que menstruación. Eso no es fácil de que se presente. Aparte era un niño arcoíris, ¿no? Ese niño niños arcoíris y niños no sé qué. Bueno, Yo soy vieja escuela. Bueno, niños arcoíris básicamente son niños muy deseados que los papás han peleado y han jodido al médico y han ido No, a el niño arcoíris es un embarazo que se ve después de un aborto espontáneo. No. Claro que sí. Un niño arcoíris en el contexto es un niño que ha sido muy deseado, que los papás lo han peleado y Pues en teoría va a ser deseado porque después de una Sí, no, un niño arcoíris es después de aborto. Según internet, sí, es lo que yo siempre digo. Porque nosotros cuando estamos en el servicio cariño, Qué porquería. no, que niños arcoíris, que eran, no, pues eran mamadas de estrato 20, que tenían dificultad para quedar en embarazo. Tienen que meterse con un hierito. Y le metían, le metían cualquier cantidad de plata a eso para quedar en embarazo. Y eso mantenían peleando con los médicos que tenían. Porque cualquier alteración que tenían, no doctor, pero es que no sé qué, contra viento y marea querían tener esos peladitos y era muy difícil mantener eso en embarazo. Y cuando ellas hacen esos tratamientos, a ellas les dicen, no se les garantiza el éxito. No se les garantiza el éxito de eso. O sea, el embarazo va bien hasta cierto punto y se puede perder en cualquier momento y no hay garantía. Se pierden y pierden todo lo invertido. Entonces, eso es lo que sucede. Y a ellas y a esos niños allá en ese servicio les decían niños arcoíris. Pero bueno. Entonces, así funciona. El riesgo de perder los niños va dependiendo de lo que está sufriendo la madre cuando están en el útero o las trompas. El riesgo de perderlo depende de la patología que tenga la mamá. Por ejemplo, si la patología, si no es tanto porque no produzca óvulos, ella produce, pero el problema es del útero, por ejemplo, tiene alguna malformación uterina, como un útero, no, como por ejemplo un útero bicorne o un útero. Creo que mi mamá tenía como las formas muy chiquitas. Sí. Entonces por eso no. O lo otro, por ejemplo, por eso es que las niñas tienen que cuidarse. Porque son mujeres que de pronto en algún momento de su vida tuvieron alguna infección de transmisión sexual, pero por ejemplo tipo clamidia, ¿sí? O Neisseria gonorrea. Y las mujeres tienden a quedar con inflamación residual, o sea, se tratan bien, pero duran bien, en unos meses vuelven otra vez con inflamación y quedan con inflamación hace como un cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces quedan como con inflamación crónica a nivel pélvica y eso lo que hace es que la inflamación a nivel de las trompas de ovario a nivel uterino quedan cicatrices. Entonces las cicatrices quedan, para ejemplificarlo como sería, hagan de cuenta que ustedes se pegan colmón en ambas manos, hacen esto y tratan de separarlo y queda en medio, si se han dado cuenta, y digamos que ustedes dejan secar eso, va a quedar esto, un espacio en donde queda como colmón en el medio, así van a quedar las trompas y así va a quedar el útero, van a ser sinequias, cicatrices uterinas extensas. O sea, ahí por eso como se mueve un ovocito, le queda muy difícil, muy difícil, tanto para que se fecunde como para que migre de la ampolla al útero. Y cuando llega al útero puede encontrarse con lo mismo. Hay zonas en el útero que la mujer ya no tiene endometrio, sino que literal tiene cicatrices.
entonces ahí no se puede implantar el óvulo. Cuando es así, es muy difícil, porque es que necesita, la mamá por ejemplo, necesita que pues para el procedimiento le implanten el ovocito en su útero, y va a ser muy complicado, y si lo logran en alguna parte en donde no haya tantas cicatrices, o sea, artificialmente cogiendo su óvulo, fecundándolo aparte y metiéndolo nuevamente en el cavidad uterina ya fecundado en la zona endometrial, tendría que buscar una zona en donde no haya tanta inflamación y cicatrices, tratarle la mamá la epi, tratarle la parte inflamatoria, y aún así colocando ese ovocito, el problema es que en algún momento crezca y llegue a una zona que no pueda soportarlo tanto, y el útero no pueda soportar ese embarazo y sencillamente se cae, se pierde. Ese es como la parte más problemática. Cuando es que la mujer no produce óvulos, pues le toman como si fuera una biopsia del ovario y buscan si hay algún folículo como primordial todavía por ahí, lo someten a todo el tratamiento hormonal, lo maduran, lo fecundan y vuelven y se lo introducen. Hay algunos en que la misma mujer no puede tolerar el embarazo porque a nivel uterino o tiene alguna enfermedad que de pronto lleva a que si se embaraza puede llegar a la muerte. ¿Sí? Por ejemplo, hipertensión arterial muy fea o cáncer o alguna cosa. Entonces por eso es que pagan a otra mujer para que sirva su útero como un útero de alquiler. Entonces fecundan su ovocito con el de su esposo y le contratan a una señora para que 9 meses esté prestando ahí el útero para que ese ovocito crezca. Todos esos se incluyen en esos tratamientos de fertilidad y eso está regulado por la ley. Pero pues son cosas que realmente son muy complejas. Si usted habla de la inhibición que se realiza de la LH, que inhibe la parte hipoficiaria, hipotalámica hipoficiaria, entonces ¿cómo se sigue produciendo progesterona si se está inhibiendo una parte, la reguladora de la hemoglobina? Porque se está inhibiendo la FSH, no la luteinizante. ¿De qué me estás hablando? ¿De la segunda parte del ciclo? Me estoy hablando de la primera. Usted hablaba que se hace retroalimentación negativa con el folículo de LAP, bueno, todo el proceso para bajar la luteinizante, la folícula estimulante y aumentar la luteinizante. Ajá. Ahí donde se hace retroalimentación, en la hipófisis o en el hipotálamo, porque si fuera en el hipotálamo entonces No, se a podría- nivel hipófisis. a nivel hipófisis. Pero ¿Cómo hace? Es que cómo hace resulta que cómo hace el hipotálamo para secretar, para hacer que el hipófisis secrete o folículo estimulante o luteinizante, porque si se dieron cuenta él produce una sola. ajá, la neurona- Él lo hace por pulsos. Entonces, háganse cuenta. Imaginemos que en una hora el hipotálamo produce, un ejemplo, 25 pulsos de hormona liberadora de gonadotropina. Cuando produce esos pulsos más seguidos, la hipófisis lo asume o lo interpreta como que él quiere que produzca folículo estimulante. Pero si en una hora produce 6 pulsos, la hipófisis lo interpreta como que él quiere que produzca el luteinizante. Entonces, a través de estos pulsos, él diferencia en la hipófisis qué es lo que quiere que se produzca. Y entonces, pues, los mismos estrógenos llegan a nivel hipofisiario sobre todo, y van a inhibir sobre todo a nivel hipofisiario la producción de folículo estimulante. Y él empieza a cambiar a nivel hipotalámico en esa segunda mitad del ciclo, a cambiar la intensidad de los pulsos. ¿Sí? Entonces los pulsos cambian y en esta parte se interpreta como que ya no se requiere folículo estimulante sino luteinizante. Se mantiene el cuerpo lúteo con vida y el mismo cuerpo lúteo produce la progesterona. Ahora sí, ¿cuál es la función como tal de la progesterona? Mantener el embarazo. ¿Y cómo lo mantiene? ¿Cómo? dándole todo lo que Engrosamiento del endometrio. Bueno, realmente el endometrio empieza a engrosarse desde la primera mitad del ciclo, porque desde que la mujer está produciendo estrógenos ya empieza un engrosamiento endometrial. La progesterona básicamente lo que hace es como que lo congela, o sea, lo mantiene en ese estado en que estaba, para que no se regrese. Entonces, en la primera mitad del ciclo de los estrógenos, el endometrio empieza a engrosarse, las células endometriales empiezan a sufrir hiperplasia,
¿sí? O sea, hay más células endometriales y algo de hipertrofia también, se vuelven más grandecitas, producen muchísimo más moco. Y hay proliferación de vasos sanguíneos que se meten hacia la zona casi que endometrial para alimentar las glándulas que están ahí. Cuando ya llega la progesterona, eso deja de crecer y la progesterona mantiene hormonalmente esas células para que no se mueran. Cuando usted le quita los estímulos hormonales, es decir, cuando ya la mujer menstrua, es que usted le quita esos picos hormonales, la progesterona cae y no hay quien mantenga la vida en esas zonas, porque quien la mantenía era la progesterona. Entonces empieza a disminuir la producción de moco, empiezan las células endometriales a descamarse, y como había vasos sanguíneos metidos ahí en el endometrio, cuando se empiezan a escamar, empieza a perderse toda esa zona y los vasos sanguíneos quedan ahí expuestos. Se empiezan a morir también y todo eso se cae, por eso expulsan coágulos, por eso expulsan sangrado. Por eso hay sangrado, pero hay expulsión de coágulos. Toda esa zona endometrial se cae y dura más o menos expulsándose 3, 4 días. Sí, algunas mujeres pueden durar más por alteración hormonal, o sea, de pronto no se pierde de pico toda la progesterona, sino que se va haciendo paulatinamente y eso hace que se dure un poquito más el sangrado en días, o porque tiene alguna alteración anatómica que impide que como que se drene la sangre tan fácilmente. Profe, cuando los ciclos de por sí son más largos, o sea, no el ciclo de la menstruación, o sea, no el ciclo de cuando... 28 días. Sí, exactamente, que no son 28, sino son más. O sea que ella menstrua como cada 35 o 40 días. Yo tengo un ciclo de 36, De 36. pero a mí me llega todos los meses, pero mi ciclo es de 36 porque generalmente se corre 1 o 2 días. A veces se corre más. Sigue siendo normal porque el promedio son 28, pero si ustedes leen los libros, ellos pueden poner o antes o después. Antes pueden decir puede durar 22, 24 días. Después, hasta 35, 37 días creo que lo tienen ahorita. ¿Cuándo ese retraso se vuelve patológico? ¿Cómo? ¿Cuándo esa cantidad de días entre ciclos se vuelve patológico? Por ejemplo, si Brigitte me dice a mí eso, yo digo, no está patológica porque ella que está diciendo. Dentro de toda irregularidad. Me llega regular, entonces yo en su ciclo, un poco retardadita. Pero, Los sustos que pasan no son increíbles. pero ella que me dice, mire que es regular. En cambio una mujer me dice, doctor, no, me está llegando cada 2 meses, ya mucho tiempo. ¿Sí? Ya, por ejemplo, ya que ella diga cada 45 días me llega, ya hay algo. Pero incluso si menciona aquí irregularidad, se conserva dentro de lo fisiológico, o sea, algo está sucediendo a nivel hormonal, de pronto los picos hormonales no están siendo tan intensos, pero hay irregularidad, toca empezar a estudiar. Pero en eso también influye. Pero ya por ejemplo, si se corre, si ya alguien me dice 40, 41, 42 días, ya está muy largo, ¿sí? Tengo que empezar a estudiar. También eso influye mucho, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy extremadamente estresada, me puede llegar hasta 3 meses de no llegar. ¿Sí saben eso por qué sucede? Eso que Porque los niveles de estrés pueden causar eso. Porque ese efecto está dado a nivel de cortisol, a nivel hipotalámico, puede inhibir completamente o disminuir la producción de FSH y LH. Entonces, mujeres que están muy estresadas, obviamente el cuerpo entiende, pues está estresada, no creo que esté como muy dispuesta a la reproducción, ¿sabes? O sea, está Así me concentrada. lo explicó a mí la ginecóloga literal con sus palabras. Sí, Yo entré como en un estado de supervivencia donde lo Está- importante no es reproducirse, sino Está en un estado de supervivencia y de estrés donde el cuerpo no entiende que el estrés puede ser por cosas cotidianas, sino que entiende que puede ser por situaciones de supervivencia. Entonces priva energía en otros sitios y digamos pasa a un segundo plano la parte ovárica. Entonces la retomará por allá cuando se acuerde el cuerpo, entonces se le puede alargar un poco. Pero sí, ya por ejemplo 40, 45 días, eso toca estudiarlo. Pero aún así les puede llegar, o sea, lo que les quiero decir es que aún así les puede llegar mujeres que les digan, no, cada 45, pero me llega regular. Toca estudiarlo igual de todas maneras, o sea, ¿qué está pasando? Es muy preocupante que el ciclo de hormonas sea regular, o que sea
es que si es regular, es el ciclo de la mujer y yo no debería cambiarlo. ¿Sí me hago entender? Mi cuerpo me O sea, dice. si la paciente me dice cada 25, cada 22 días me llega, pero es regular, y aparte de eso el sangrado no es abundante, porque si el sangrado es muy abundante toca hacer algo, porque imagínense que tengo un ciclo donde cada 20 días está sangrando y de esos 20 días dura 7 u 8 sangrando. La anemia. O sea, esa muchacha al mes, ¿cuántas veces está sangrando y cuántos días? Está sangrando prácticamente la mitad del mes. Esa muchacha va a estar ¿qué? Asténica, dinámica, pálida, con palpitaciones probablemente, ¿sí? Ahí sí toca, por más regular que sea, toca hacer algo, porque está teniendo un cuadro de un sangrado anormal. Entonces todo depende de cómo ustedes vean a la paciente. Profe, Si cuando es te regular, presentan en el mes varios varios manchados, Sí. pero entonces se pregunta, ¿y eso sucede en todos los ciclos? Y ella le va a decir, la verdad no, yo venía normal y del mes pasado es que me está sucediendo. Se estudia. ¿Se estudia cómo? Mirar ecográficamente si es, toca hacer ecografía, preferiblemente transvaginal, pero si la muchacha no ha tenido relaciones sexuales, ni por el carajo les vaya a mandar una ecografía transvaginal, eso es demanda segura. ¿Listo? Sí. Pues claro, va a perder la virginidad con el ecógrafo. Y ustedes van a tener la culpa por no haber preguntado. Eso ¿Y ha sucedido? Eso social. Y eso ha sucedido y ahí no hay abogado que lo salve, muchachos. Ahí no hay abogado que lo salve. Porque la muchacha va a demandar, va a decir, no, mire, o bueno, o sea, tiene toda la razón también, o sea, tiene toda la razón. Sí, porque se puede sentir violado. Y entonces el médico ahí sí no va a valer que, ay, no, es que yo la vi grande, no, que es que yo vi que de pronto ya, no, ahí no vale suposiciones, usted le pregunta, ¿ya inició? Y lo registra en la historia. El paciente refiere, inició relaciones sexuales hace 6 meses, hace un año, o a los 13, a los 14, a los 15, lo que sea, pero colóquenlo ahí. Y si dice que no, ¿cómo se evalúa? Ecografía pélvica. Solo que es más difícil de la... Solo que es un poquito más difícil. Se prefiere la transvaginal porque usted está entrando directamente en cavidad. Entonces usted ve las cosas mucho mejor. Por fuera las puede que no se vean y puede que se toque estudiarlas después y volver a repetir. ¿Sí? Entonces se le pregunta. Y toca estudiarle, o sea, pedirle FSH, LH, estrógenos, progesterona, así mirar. Toca mirar. Bueno, entonces, ¿qué efecto tienen los estrógenos? En niñas, desarrollo, o sea, empezar a desarrollar las características sexuales. Y en la mujer, ya formar. ¿Cuáles son las características sexuales femeninas? Crecimiento mamario, con los cambios de pigmentación que ocurren en la zona. ¿Qué más? Bello, ¿En dónde? cúbico. Público, axila. ¿De qué forma o distribución? Es que eso, Por el ustedes no monte de vieron. Venus, abajo se ver. hablaba. Ustedes no vieron No. síndrome de Turner, por Sí, ejemplo. Sí. Y suelen ser masculinos Sí. con distribución, y los libros le dicen, la distribución del vello púbico es de características femeninas. El vello púbico en hombres y mujeres se distribuye de diferente manera. Entonces, estudienlo, lean eso hoy. La distribución del vello, no es solamente que el vello salga, sino la distribución del vello, la forma. ¿Qué más? ¿Qué más? El ensanchamiento de las caderas. Hay un ensanchamiento de las caderas, o sea, a nivel óseo, realmente hay un crecimiento óseo para dar espacio, para que las caderas crezcan un poquito, para dar espacio a un futuro feto o bebé que pase por ahí por el canal pélvico. El almacenamiento de tejido graso, de características femeninas también aparte. Espalda, Sobre todo eso.
caderas, pecho, muslos, y pecho. la Ya después un poquito a nivel abdominal, todo lo demás, pero predomina estas zonas. Y eso es lo que da la característica forma del cuerpo femenino. ¿Listo? ¿Qué más? Bueno, ¿y para qué los estrógenos inducen la reserva de almacenamiento de grasa? Primero, Para producir estos. para las mamas, precisamente para que se forme, pues tenga la forma necesaria para que el cuerpo pueda amamantar, ¿no? Pues ahí ya varía. Sí, exacto. Sí, que no les digo mentiras. Pásalo por el grupo. Uno, Pero ya por equipo. No, se va a posición urinario. lo que cambia es el grosor del vello. La Porque distribución, uno, la no. La distribución a nivel pélvico. Ah, bueno, la pélvica sí, pero generalmente yo he notado. Sí que Rosa no me diga. He notado que hay mujeres que tienen vello, pero es casi que invisible, es como si fuera una pelusa. Sí. Por eso, Gracias por darme la razón. por eso cuando hay patologías, ¿se acuerdan que les hablé de lo poliquístico? Eso es lo que usted mira. Y usted le pregunta a la muchacha, vello a nivel de pecho ha cambiado, vello a nivel de la cara. El almacenamiento graso es por lo que dice acá el doctor, porque va a almacenar tejido graso para tener reservas de qué, de colesterol. ¿Para qué? Para sustentar la misma producción hormonal. En cuanto a la parte mamaria, bueno, ahí es que la grasa a nivel mamario no tendría ningún otro fin más que técnicamente el estético. Porque ¿qué va a funcionar a nivel mamario? Glándula. ¿Sí? Glándula. La grasa ahí no va a ser mucho, sino glándula. Y eso va a ser la funcionalidad de la mujer. Hay mujeres con mamas muy grandes que llegan a una edad adulto mayor y no desarrollan, sea de seno. Y una mujer que de pronto tenga senos pequeñitos, sí. Pero ¿qué pasa? Que la que tiene de pronto senos pequeñitos es netamente tejido glandular. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta de la palpación, es mucho más firme. Cuando ustedes tocan un seno que predomina mucho lo glandular, es más firme y es más tenso, como un poco más turgente. Mientras que si usted toca una mama que predomina el tejido graso, es muy blanda. Incluso dificulta un poco la palpación. Entonces, obviamente, entre más tejido glandular tenga, pues técnicamente funciona mejor ese seno. ¿Sí? O sea, mayor producción como tal de leche materna. Pero también al tener una mayor proporción de tejido glandular, pues hay más glándulas por donde hacer un CA de seno. ¿Listo? Y el CA de seno sucede en la glándula, no sucede en el tejido graso. Profe, tener un desorden en la producción de prolactina sin estar embarazada es un problema para la fertilidad. Sí. Porque, de hecho yo ahorita iba para allá, porque es que cuando usted tiene una producción endógena de prolactina, la prolactina en sí misma tiene efectos anticonceptivos. O sea, la prolactina tiene efectos en inhibición del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, los niveles altos de prolactina pueden bloquear completamente la producción de FSH y LH, incluso inclinar la balanza hacia la progesterona. Y acuérdense, ahorita terminamos de ver el ciclo ovárico. Para que la mujer pueda ovular, necesita en el día 14 o 15 más o menos, los niveles de FSH y LH suben los dos al mismo tiempo. Y ese pico hace que las células de la teca se rompan y liberen el ovocito. La mujer que tiene prolactina elevada todo el embarazo va a bloquear la producción de FSH y no van a haber folículos que se empiecen a desarrollar. Entonces va a llegar al día 14 sin folículos. Y si llegara, le va a dificultar mucho la ovulación porque no va a tener un pico de FSH y LH al tiempo los dos. Entonces no va a ovular. Entonces la mujer
con prolactina elevada va a tener dos cosas. Uno, infertilidad o dificultad para quedar en embarazo. Y dos, secreción láctea por pezones sin estar embarazada. Es por eso que hay mujeres embarazadas que ellas utilizan como método anticonceptivo el amamantamiento, pero del bebé. Sí. Ellas tienen un horario. Sí, pero les toca especificarle porque es que el amamantamiento del bebé. Casos han visto. El amamantamiento del bebé, ¿por qué? Porque ella, por ejemplo, mantiene los ciclos de prolactina con eso. Pone al bebé y tiene el horario. Entonces pone al bebé, el bebé la estimula, produce oxitocina y al mismo tiempo la estimulación mamaria induce, ¿sí?, a nivel hipoficiario la producción ¿de qué? De la misma prolactina, porque básicamente le dice que están amamantando y necesitan más producción de leche. Ese nivel de prolactina elevado disregula el mismo hipotálamo hipoficiario, el mismo hipófisis ovario, y entonces mantiene ese efecto de la prolactina de infertilidad. ¿Y eso no puede provocar mastitis? No, lo que provoca mastitis es que no se drene la leche. Por ejemplo, las mujeres cuando el bebé les lastima demasiado el pezón, les pela el pezón y ellas no evitan porque les duele muchísimo. Entonces evitan y lo ponen a este. Y entonces acá empieza a acumular y esa leche en los conductos es un foco infeccioso si no se drena. Y con el paso de los días eso se tapona, se vuelve espeso, se vuelve como muy mucoide. Se solidifica, entre comillas, tiende a solidificarse como si fuera un queso y se sobreinfecta y la mujer hace una mastitis. Entonces toca poner la No, incluso toca drenar, o sea, hay momentos que toca hacer un drenaje de abscesos, se forman como abscesos, toca drenar la mama y ponerle antibiótico de amplio espectro. ¿Y podríamos amamantar al niño o no? No puede, no puede, por lo menos en ese seno. Y ¿qué se recomienda? Por ejemplo, Que no haya lactancia materna exclusiva. creo que embarazo. Primero. No, que por ejemplo si tiene alguna condición en el pezón que hace que le duela, se estimule con los aparaticos succionadores. Los extractores, esos no van a ser como el efecto, como el pinzamiento que hace el bebé y no lastima tanto. Y se extrae esa leche, pues para que no se le acumule ahí. Ahora, ¿cómo hacen las mujeres que tuvieron el bebé y el bebé nació muerto? Pero ya empiezan, la fisiología femenina está hecha para que Ella se tiene que extraer, ¿no? ella tiene el bebé y ahí mismo empieza la producción de leche materna, incluso sin que haya estimulación, por la oxitocina del parto, y empieza a disparar, que puede durar varios días. ¿Qué hacen entonces para que no se le acumule la leche materna? Se extrae, ¿y qué más puede hacer? Porque si ella se sigue extrayendo, se sigue estimulando y por lo tanto continúa. Tomar medicamentos. Medicarse, sí. ¿Con qué? O Hay un medicamento que van a escuchar que se llama la cabergolina. Cabergolina. No, la verdad, yo escuché. A ver, este man está emocionado por la clase. Ella básicamente antagoniza, es una antagonista, sí, de la parte dopaminérgica para que se deje producir la prolactina. Entonces, mujeres que tienen una pérdida, pero una pérdida al final del embarazo, o sea no dentro del no. Puede perderlo cuando ya está terminado, o sea que el embarazo está terminado, o sea ya tiene 8 meses, 9 meses, 7 meses y pico. O sea, se quemó el pan. Si la pérdida ocurre, por ejemplo, la mujer tiene 7 meses de embarazo y la pérdida ocurrió, no hay necesidad, sí, va a continuar normal, apenas lo pierde y ya probablemente el siguiente mes, probablemente empiece ya el ciclo ovárico normal. Sí, eso sobre todo para pérdidas muy avanzadas del embarazo. Bueno, ¿qué otro efecto tienen los estrógenos? Estimula el
empezar el ciclo otra vez. ¿Cómo así? Pues otra vez empieza el ciclo de la mujer con la folicoestimulante, después la edad, el ciclo normal, ¿no? Los estrógenos los podemos usar como en los anticonceptivos orales para bloquear el eje. Para bloquear el eje. Si usted le da a una mujer dosis altas, por ejemplo, de estrógenos, esa dosis puede regular a la baja la folículo estimulante y no permitir que en los siguientes días como que haya una producción de folículos maduros, ¿sí? Una producción de folículos maduros. Eso técnicamente es lo que sucede con los anticonceptivos orales. O sea, para darles un ejemplo, y hay anticonceptivos orales combinados y hay de solo progestágenos, ¿sí sabían? Sí. Pero bueno, eso se lo saben sobre todo las niñas. Claro, la inteligencia reproductiva solo depende de nosotras. Sí, si no, Y eso si no, quedó como especie. Nadie piensa que un hombre puede embarazar a 365 días en un año, pero una mujer solo puede Pero estar aún embarazada así, una vez los al año. anticonceptivos están hechos para mujeres. Entonces, no, ahorita están ahorita en Que estos no lo han días de- sacado porque tiene muchos efectos secundarios. Pobrecito, Pobrecito los madres que se van a poner depresivos y que los ponen tristes. Sí. Que no les pare el bichito. no les vaya a dar todo no les vaya a dar Pues, Brigitte, a ver, Semejante porquería. ¿Qué? uno para qué va a tomar un anticonceptivo. ¿Qué causa trombosis? No. Ah. Lo que dijo Brigitte, ¿para qué un hombre va a tomar un anticonceptivo si el efecto principal del anticonceptivo va a ser que no pueda reproducirse Eso hacen las como mujeres. tal porque no tenga Eso hacen libido? las mujeres tienen O sea, libido. Las mujeres también tienen libido. No tiene sentido. No hay ningún anticonceptivo que ahorita- se escribe ni para ¿Por qué mujeres ni para no hombres. no tiene sentido en las mujeres si normalmente no durado tantos años? Así no se ha hecho Ahorita está en producción, es como un ultrasonido. Está todavía en testeo antes de comercializarse, pero ya las pruebas fueron positivas. Es como un ultrasonido que el hombre lo coloca ahí a nivel testicular, el ultrasonido. Sí, después de la Creo que ya está temperatura. comercial. Sí, ya está comercial. Sí, es como una cápsula de y se induce el ultrasonido para inhibir la producción. Se hace una vez al mes los primeros 3 meses y después cada 6 meses. Vean de solucionar la vida y todo. Resulta que, ¿No quieres? Cada 6 Y se quejan, marica. pero es que imagínense eso. Pues puta, todos los días. Empiecen que No tenemos pienso familiares. ponerlo ahí. Sí, muchachos, básicamente tiene diferentes funciones, pero lo que busca es meterse Pues esa con es la la parte, lógica, ¿no? con la parte de fertilidad masculina sin afectar la parte hormonal. Porque nosotros sí necesitamos la parte hormonal para mantener la erección, si no va a ser imposible llevar el acto sexual. Profe, ¿usted se ha dado cuenta que los problemas que han habido de natalidad básicamente es por la infertilidad de las mujeres y no por la infertilidad de los hombres? Pues claro, es que la Ah, bueno, fisiología, entonces. la fisiología Ah, bueno. masculina está hecha para Entonces. eso. Ah, Es que claro. Fisiológicamente el hombre solo sirve para reproducirse. Para Las- nada. Sí, tal cual, mi mamá. las que los anticonceptivos muchachos, los anticonceptivos realmente es que en la fisiología femenina del ciclo ovárico es tan complejo que al ser tan complejo da diferentes puertas a diferentes sitios de bloqueo. Pero en hombres básicamente es que me meto con la testosterona. Pero si me meto con la testosterona, ¿qué? No, pues baja la capacidad de fecundación, baja la capacidad de mantener la erección. Si no tiene capacidad de mantener la erección, no hay ningún sentido en ese anticonceptivo. Y lo otro, que si se mete con la testosterona tiene efectos igual a nivel sistémico. Entonces, al ser tan simple, se vuelve muy difícil al momento de bloquearlo. Entonces, se creó este ultrasonido y el ultrasonido básicamente, estas ondas de choque ultrasónicas aturden los espermatozoides de manera tal que al momento de la eyaculación no van a poder funcionar, o sea, está afectada su capacidad motriz y esto perdura unas horas, tanto así que pues aunque estén dentro del el útero
se pasa su tiempo de vida, porque los espermatozoides pueden durar un tiempo vivos en el útero. Por eso hay mujeres que tienen relaciones sexuales que aún no están, ellas dicen, no, pero todavía no estoy en ovulación. Pero ellos pueden durar ¿cuánto tiempo vivos en el útero? 3 días. 3 días, 72 horas. Entonces, si la chica sabe que... Por eso la pastilla tiene ese Sí. sería. Entonces, si la chica sabe que ella ovula todos los días 14, y ella tiene el día 12 y dice, no, el día 12 yo no estoy ovulando, suerte. No, pues los espermatozoides duraron vivos hasta el día 14, perfectamente, incluso tuvieron un día más de plazo, ¿sí? Por si las moscas. Por si las moscas, y fecundaron. Entonces ella va a decir, pero ¿por qué, doctor, si yo no tuve en mi día fértil? O sea, yo soy muy regular y yo llevo mi calendario, y eso se llama el método del qué, del ritmo, que no se recomienda precisamente por eso. Yo pensé que el método del ritmo era parar antes de... Sí, las muchachas que llegan o piensan que es llevar como cierto ritmo o nivel. No, pero tiene sentido. Paró Bueno. para inicial. Que sí es que Costo que no sea... yo creo que es por costo, sí, y por el mismo gusto a nivel del hombre, ¿no? Sí, muchachos tienen que tener en cuenta cuando uno hace consulta de planificación, que así se van a encontrar con mucho machismo, y eso es cierto. Eso sí no hay que defenderlo, porque ustedes van a encontrar primero la muchacha que entra y entra a la consulta con el novio, y ya mayor de edad, y no como que no, que es que yo soy acompañante. No, doctor, es que él me tiene que acompañar. No, es que él tiene que ver. No, que es que él tiene que elegir. No aguanta. Entonces uno le dice, la decisión es suya. Y entonces el novio le dice, no, porque es que la quiere poner a planificar, que porque él no quiere usar preservativo, que le molesta. O que porque, no, que por el costo, o que porque no sé qué. Y entonces quiere que ella planifique para no tener que preocuparse. Y van a tener que, ellos quieren incidir sobre el tipo de método, y el método solo lo elige quién, la mujer que lo va a utilizar. Y uno le tiene que decir los pros y los contras, porque todos los métodos tienen un pro y un contra. Y de la misma manera, tienen que ofrecerle a la pareja, o sea, al muchacho o el hombre, decirle, para usted también hay la vasectomía. Y está la opción. No, que es que yo no he tenido hijos. Cada vez más hombres jóvenes sin hijos se hacen la vasectomía. Pero es muy difícil tramitarla. ¿No? Sí. Ay, va bien. Mire, yo ya hice el trámite y tengo cita con urología el otro mes por programado. Así de sencillo. Sí, por favor, Vasectomía para todos. Vasectomía para todos. bájate, pero hombre. Entonces, Así no funciona, boba. con las técnicas de hoy en día, silencio. No lo van a sacar. Las técnicas de hoy en día buscan, digamos, dejar una forma de unir posteriormente el deferente para tratar de hacerlo un poquito reversible. Baja un poquito del porcentaje de fertilidad, pero todavía puede ser posible. Pero pues es que eso realmente la decisión es para que esté seguro que no tiene hijos, ¿sí? Pero sí, de cierta manera es reversible hasta cierto punto. Depende y depende también del tiempo. Pero pues es recomendable, muchachos, si no, la vida nuestra no está hecha para eso. Es una vida de turnos y de trabajo no aguanta. Entonces se lo ponen. Lo mismo, bueno, eso sí, por el machismo, si hay niñas que por ejemplo van a buscar desde ya Pomeroy y les ponen muchos pelos en la CPR. Pero su novia sabe. Pero realmente a los hombres no, y doy fe de eso. Un hombre de la edad de nosotros pues, va, dice yo me la quiero hacer, va con cita urología
Y de una vez consentimiento informado lo programan, no tiene ningún inconveniente. Pero mujeres sí todavía en muchos lugares les ponen problemas. Les ponen bastantes peos en los trámites como para que se arrepientan un poquito. Profe, una pregunta. Si un hombre eunuco es el que está casado, pero eso es que no tengo muy presente cómo funciona. Pero el eunuco No, le cortan el pero pelo también. eso hace que el pene no se ponga recto. O sea, Pero es que el eunuco le cortan el pelo. no lo Es que castran. depende, este testículo o sea, es completo. Porque es que los primeros eunucos servían en la China a los emperadores y quedaban solo con las mujeres. Entonces ellos servían al emperador y a su mujer toda la vida. Entonces les mandaban tanto testículos como pene. Y esos eran los primeros eunucos. No tenían nada, básicamente ahí. Pero ¿y cómo hacen para hacer O sea, de pasivo. Pero si no tiene brilleras, pero ¿cómo hacen chichi? Pues les dejan la uretra. es ¿Ustedes que, cómo hacen? ¿Ustedes no tienen pene? ¿Ustedes orinan? Pero tenemos es que básicamente sí, quedaba ahí como un orificio. Y en la época medieval lo que se hacía era cortarle los testículos para que conservaran la voz. Pues castrar el útero. no, pero es que los niños castrantes es otra cosa. La misma vaina, pero la... No, porque a ellos sí los volvían así, era para que no se vayan a Ustedes tienen que, cuando hagan la consulta, cuando ustedes hagan la consulta, tienen que decirle al señor, al hombre, al pelado que se va a hacer, o se quiere hacer la vasectomía, que eso no incide sobre la parte hormonal de ninguna manera. ¿Sí? Usted le tiene que explicar, ¿no? Y cortan un conducto dentro del testículo que impide el paso de los espermatozoides, no más. Usted va a seguir eyaculando normal, del mismo color, misma cantidad, mismo todo, y no va a tener ninguna afectación sobre la libido porque no va a tener ningún daño testicular. O sea, el testículo va a seguir produciendo normal sus hormonas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a suceder, porque ellos piensan que es que de pronto ya no van a tener la misma cantidad de testosterona o que algo va a pasar. Se tienen que especificar, es eso. Bueno, continuamos acá. Entonces, los estrógenos, fuera de las características, cada ciclo, la hiperplasia, la hipertrofia del endometrio, para preparar la fecundación, perdón, la implantación. ¿Qué? ¿Se pegó? No, estoy leyendo acá. Crecimiento mamario, crecimiento de la parte glandular mamaria y entre ciclos aumenta un poquito la sensibilidad mamaria, entonces hay niñas que de pronto, sobre todo en la primera mitad del ciclo, sienten un poco de cambios en las mamas, incluso puede sentir que el sistema les fastidia o que el roce les molesta, ¿sí? Por esa pues, hipersensibilidad mamaria que pueden inducir los estrógenos. Hay otro efecto de los estrógenos sobre la parte, por ejemplo, de la piel, De los huesos. los huesos, Y eso. que mantiene un depósito de calcio adecuado a nivel óseo, por eso las mujeres que pierden los niveles de estrógenos, o sea, las mujeres mayores que entran en menopausia pueden entrar en osteoporosis temprana. Y sobre la parte vaginal, en la parte de secreción glandular y epitelio vaginal, lo mantienen y entonces cuando ellos lo pierden, sufren de resequedad vaginal, de dolor y dispareunia, o sea, cuando tienen relaciones, les duele y les molesta. Sí, les decoraron. ¿Listo? Todo eso hace los estrógenos. Profe, la definición de frigidez, ¿cuál es específicamente? Lo que pasa es que una mujer frígida es una mujer que tiene molestia o dificultad para llevar a cabo la relación sexual o terminar por diferentes situaciones. Puede ser por falta de secreción, puede ser porque por una u otra razón no disfruta de las relaciones sexuales, por cuestiones anatómicas o fisiológicas suyas o psicológicas como tal. De pronto una mala experiencia previa, por ejemplo una mujer que haya sido abusada sexualmente puede conllevar a que de ahí en adelante tenga problemas pues para tener relaciones, más que por la parte anatómica, es por su parte mental, ¿sí? Entonces no se siente a gusto, entonces le duele, le molesta, siente náuseas, siente ganas de vomitar, siente sensación
de asco. Entonces, el término engloba muchas situaciones que llevan a que una mujer como que no disfrute y no esté apta como para tener las relaciones en ese momento. Lo más común casi siempre es que la parte hormonal está alterada y está teniendo resequedad vaginal y molestia. O puede ser, por ejemplo, una mujer que tiene una EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, cada que penetración, claro, molesta a nivel pélvico y eso le duele de gran manera que le toca parar y pues le desencadena el dolor. El término frigidez es muy amplio. ¿Listo? Bueno. Esto más o menos lo que sucede. Esto es, pero las fases del endometrio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay, bueno, esto sería ¿qué? Menstruación. Mire cómo queda el endometrio y acá empalma con los primeros días y los primeros 11 días, fase proliferativa, luego viene fase secretora que dura más o menos 2-3 días, donde el endometrio no solamente está grueso, sino que se llena de moco. Si no hay si no hay implantación de ese ovocito que mantenga con la progesterona esos niveles de engrosamiento endometrial, entonces esto va a caer. ¿Qué es lo que sucede? Que después de la ovulación, ese ovocito pues llega, se implanta y al implantarse, él va a empezar a producir hormonas también. La LH va a sustentar la producción de hormona, de progesterona, perdón, hasta cierto punto. Luego ya ese ovocito que se implantó y está empezando a crecer, empieza a producir ¿qué? Gonadotropinas. Y las gonadotropinas van a nivel hipofisiario para la producción, ¿sí?, hormonal LH y sustentar todavía ese proceso de producción de progesterona. Luego ya él solito tiene su capacidad de producción de progesterona suficiente, ya cuando está ya más desarrollado. La gonadotropina tiene esa capacidad y la gonadotropina en sí misma tiene algunos efectos a nivel fisiológico. Es la causante, por ejemplo, de las náuseas en el embarazo. Las mujeres que tienen niveles muy altos de gonadotropina suelen ser las que más náusea tienen en el embarazo. Eso se está estudiando. Si, por ejemplo, entonces estaba produciendo progesterona en el cuerpo lúteo y no hubo implantación, ¿qué sucede? Pues llega el día 28, día 30 del ciclo, depende de la mujer, no hay implantación, o sea, no hay ovocito que produzca gonadotropina que haga retroalimentación. Entonces empieza a caer la producción del luteinizante y empieza a caer la producción de progesterona. Cuando cae la producción del luteinizante, el cuerpo lúteo empieza a volverse cada vez más pequeñito, hasta que queda una cicatriz que se llama ¿cómo? Corpus albicans. Y ya no produce nada de progesterona y la progesterona cae y no tiene cómo sustentar esto. Y al no tener cómo sustentar esto, todas estas células entran en apoptosis, entran en muerte celular y todo esto se descarga. ¿Y cuánto va a durar? Más o menos 4 o 5 días, depende de la mujer que dura menstruando. Termina la menstruación y comienza un nuevo ciclo. ¿Listo? Entonces, el conocimiento de todos estos ciclos y el que una mujer sea regular facilita más o menos saber en qué días es más fértil que en otros, ¿sí? En los días en que esté más cerca de la fase menstrual no va a ser ya tan fértil, y en los primeros días sobre todo pues no habría tanto riesgo, siempre y cuando la mujer se conozca muy bien y de verdad sea regular, porque mire que en los primeros días si hay una eyaculación va a durar, bueno, 72 horas, pero ¿cuánto va a durar esta fase apenas para que esté listo para la implantación? 11 días. En estos días va a predominar sobre todo ¿qué? El desarrollo de los folículos apenas, esos folículos van a estar listos de una vez, van a demorarse unos 12, 13 días más o menos de estar listos. Entonces, si hubiera en estos días, pues no, técnicamente no habría tanto riesgo.
Y en estos días cercanos a la menstruación, pues también. Ahora, no falta el que me diga, profe, ¿y estos días? ¿Qué pasa en esos días? ¿Hay riesgo o no hay riesgo? ¿Sí o no? Pues sí. No entendí la pregunta. ¿En fase menstrual hay riesgo o no hay riesgo? Pequeña. En todas las fases del ciclo siempre va a haber una posibilidad. Y hay que ser muy salado. En una más sí tiene que ser muy salado. Pero ¿qué pasa? Pues que en la fase menstrual las mujeres no suben de las relaciones sexuales. No falta, sí, no falta. No falta. Pero en esta fase, pues el riesgo prácticamente no es nulo, porque es que acá aquí está diciendo, no hubo implantación. ¿Sí? Eso es lo que significa esa menstruación, no hubo implantación. Y entonces, ¿qué hago? Me descamo porque ya no tengo niveles de progesterona para sustentar. Eso es lo que le está diciendo la fase menstrual. Entonces, técnicamente acá no hay riesgo. Y acá, pues los primeros días sobre todo no hay riesgo, porque los primeros días apenas está con el desarrollo del folículo. Vuelvo y les repito, todo esto si la mujer se conoce y es regular. No vayan ahora que el otro mes me diga, profe, lo voy a demandar porque usted me dijo que estos días se podían y yo fui y no. Y ahora Me pues, preñaron. y ahora soy papá. ¿Cómo me lo cría? Sí, yo no respondo por esa vaina. Entonces, no, yo no. Páseme. Nada de eso. Bueno, entonces ya conocen los efectos del estrógenos, efectos de la progesterona. Entonces ahora los anticonceptivos orales combinados, ¿qué contienen? ¿Qué es un qué? Esto, no. Sabemos efectos conductuales, mentir, engañar, ser malo. Hola, buenos días. Listo, señora, pues yo hice la documentación primero. Se la hacen comunidad. Porque la tesis Está lista. Bueno, muchachos, dejamos hasta ahí.